Bienvenidos a este espacio donde no sabemos qué va a quedar mejor, si la comida o la conversación. Yo más bien pienso que si algo no se quema, alguien se expone. Bueno, y aparte de exponernos y quemarnos, vamos a hacer lasaña. Bueno, esta es una receta mía, ¿cierto? Todos saben hacer lasaña y otras cosas de otra forma. Yo no. Bueno, eso sí no. Oscar sabe de otra forma, pero vamos a hacer con lo que hay, con lo que se encontró. Y mientras cocinamos, pues vamos a ir conversando y preguntándonos cositas sobre los miedos. ¿Cómo así que sobre los miedos, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? Voy a ir empezando, ¿cierto? Pero ustedes saben que yo no me puedo quedar quieta. Sobre los miedos, pues no sé, ChatGPT hoy va a ser nuestro orientador principal y nos va a hablar un poquito sobre cuáles son esos miedos más comunes que tenemos todos y que a veces pensamos que, mejor dicho, somos únicos en la Tierra con esos miedos y resulta que no, que la mayoría los tenemos. Yo creo que cuando hablamos del miedo, creemos que es algo que no se puede hablar. ¿Cierto? Pero por acá. ¿Qué? La parte de la mitad. La mitad. Sí. Pero primero la voy a ¿Vas a pelar. hacer todo? No, si no vas a hacer toda la zanahoria. Sí, la voy a hacer toda. ¿Toda? Obvio. Vamos a comer más zanahoria que Bueno, esta receta es de María, así que no vamos a cuestionarla. Ustedes analicen y callen, como el meme. Bueno, ¿qué vas a decir? Tú. Yo dije que el Que miedo. eso casi no se habla. Que usualmente todos tenemos miedo. Yo creo que eso es evidente. Pero casi no hablamos sobre ellos. Pero es porque todo el mundo piensa que tener miedo o sentir miedo nos hace débiles o Y que poco fuertes. solamente eso se sentía cuando estábamos pequeños. Ujú. Bueno, ustedes, empezando por ahí, ¿ustedes tenían miedos cuando eran chiquitos? A los monstruos debajo de la cama. Yo todavía tengo un miedo que me acompaña desde que era niña y es el miedo a los murciélagos. O sea, yo no puedo pasar por un árbol así en la noche tranquila porque obviamente hay murciélagos y yo siento que me van a chupar la sangre. Literal, o sea, así de loca. Y todavía. El vampiro Drácula. Obviamente ellos no chupan la sangre, pero sí muerden, entonces me da susto. Venga, yo voy picando los champiñones. Yo la verdad, yo sí sentía miedo y era no miedo a... Esto también es una tabla. No. Eso es para poner las ollas calientes. Ok. Tú sabes que Marita es súper high. Está bien. Entonces, esto lo vamos a cortar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ahora sí. Bueno, no, lo dejas como blooper o algo. Bueno, entonces, yo le tenía miedo, ¿saben a qué, parce? Ay, yo soy todo paisa. ¿A qué parce? Marica, allá en Cartagena, el que sea de Cartagena y sepa, yo creo que la mayoría sabemos quién era ella, Carmiña. ¿Qué es eso? Era una loca. ¿Qué es eso? Era una loca. ¿Y era en todo Cartagena o qué? Más o menos andaba. Y le decían Carmiña. Mira, a mí me decían, ahí viene Carmiña. Pero que, ustedes no saben la corrida que yo... El pique. Dios mío. Sí, sí. O sea, qué vaina súper fea. Cuando me decían, ahí viene Carmiña, yo me encerraba en la casa del miedo. Pero es porque era porque, sí, es que por eso estoy diciendo, en Cartagena, los de Cartagena deben de saber quién es. Bueno, los que de más o menos de mi edad, deben de saber más o menos quién es y todo, pero yo le tenía miedo porque a veces tiraba piedra. Ay. Y que no, pues obviamente no sabe, mi familia ha tenido negocios y ella llegaba donde mi mamá y que señora Pimentona. ¿Cómo así? Le cambiaba el nombre a mi mamá por nombres de verduras. Ay, no, las frutinovelas. Literal. Un día era pimentona, el otro era señora pongamos cebollín, entonces parte literalmente pero a mí me da miedo, me da pavor. Obvio. Ay, imagínense que en estos días a mi sobrina, que tiene 8 años, se estaba arreglando las uñas con la mamá y llegó una loquita, pues una habitante de calle. Y básicamente loquitos. La locura sí existe, pero no tiene que ver con la... Básicamente se encargó de intimidarla y ya mi sobrina no puede ver una persona habitante de calle sin que le dé el peor temor. Mi miedo más grande, y esto sí, mami, si tú lo ves,
sabrás de dónde viene. Y es que cuando yo era muy chiquita, mi mamá nos contaba una historia y es la siguiente. Que básicamente una vez al frente de la casa donde ella vivía, pues, chiquita, había una vecina y que esa vecina una vez salió desesperada que porque una rata se le había comido el dedo gordo. Dios mío, me muero. Según mi mamá, eso es una historia real y yo le pregunto a mi abuela y me dice que también. Así que ¿Qué? desde los 4 años me contaba esa historia y adivinen cuál es mi fobia. A las ratas. A que una rata te coma el dedo. La Definitivamente. oreja. Yo tenía pesadillas con eso. Amiga, tenemos la misma fobia. Ni por la rata del mundo yo permito que una rata me camino o algo gas. Y a mí me da es como asco, más que miedo. No, yo sí les tengo miedo. O sea, siento Pero- que se me van a subir. Pero me da no, mucho miedo a los murciélagos como les 10 años. pero no se están dando cuenta que cuando pequeño eran miedos Infundados. tan A algo muy real, como a objetos, sí, personas. sí, Pero más por historias de algo- otros. Exacto. Ujú. Pero ahora, hoy en día que ya estamos grandes, que crecimos, nuestros miedos como que cambian. Totalmente. Son más personales. Aunque yo sigo teniendo miedo a los murciélagos. Pero eso ya es una fobia Exacto. específica. Sí, sí. exacto. María siendo María. Eso es lo que más dicen ustedes en este podcast. María, todo el mundo que me ve cree que yo soy la más torpe. A veces sí, Yo no va a ver y sí. no va a ver y ve, pero sí. Pero miren, aunque se vuelvan más personales con el tiempo, yo sí siento que a veces esos miedos son irracionales. Sí. Sí, también son infundados por, no sé, por opiniones de otros o por experiencias de pronto pasadas de la infancia o cosas que no supimos entender Pero es que yo desde muy siento- temprana edad. Yo siento que también todo va por la parte social. O sea, Ujú. todo. Que uno quiera o no, uno siempre está pendiente es porque me dijeron, porque lo vi, porque por todo. Pero Ujú. todo va en cuestión de la parte social. Por ejemplo, ¿qué miedos dirían ustedes que van ahí englobados en eso? Alguno que sintamos nosotros, Sí. por ejemplo, que Por ejemplo, como a que pase el tiempo y uno no esté logrando, como que se le esté a uno agotando el tiempo y Bueno, uno no esté pudiendo hacer las cosas. como quedarme atrás, el miedo a quedarme atrás porque todo el mundo va avanzando, pero ¿qué es quedarse atrás? O sea, Ujú. ¿qué es lo que todo el mundo hace? ¿O hasta qué punto sí quiero hacer lo que todo el mundo está bueno, haciendo? digamos que yo me voy a poner un poquito a carne al cañón, ¿sí? Y digamos que yo el miedo que siento hoy, mucha gente se preguntará porque siempre cuando dicen con Pausa, el rallador, yo me voy a poner mi carne en el asador, ¿cierto? A ver. Y yo les voy a abrir un poco el corazón, tanto, bueno, ellas ya lo saben, pero ustedes, Mm, yo creo que muchas personas se han preguntado como que el por qué siempre cuando dicen somos psicólogos, pero yo no, o no, porque yo no estoy ejerciendo, y yo creo que es más mi miedo a fallar, y a fallarme a mí también, en el sentido Ujú. de que, parce, yo las veo a ellas, Dios, son muy tesas, pero yo creo que todos tenemos las habilidades y las herramientas para poder serlo, totalmente. pero mi miedo es a fallar, a no ser el psicólogo que las personas esperan. Entonces, por eso tal vez yo no he avanzado, no he ejercido como psicólogo. O sea, tú serías como un ejemplo de lo que la gente dice, te quedaste atrás, por así Sí. decirlo. Ok. Pero, ojo, personas, por favor, no es simplemente decir, es que te quedaste atrás y no has avanzado. Mira que tus amigos ya están trabajando y tú no. Hay que ir un poco más allá y el saber el por qué uno no quiere ejercer o uno no quiere arrancar. Pero yo siento que lo más difícil es empezar. Cuando uno empieza, Sí. parce, todo se abre. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno como que a veces vive unos miedos y uno se los imagina y fantasea con ellos, pero no los ha pasado uno a la realidad y cuando uno va y los enfrenta, uno dice, pucha, no era tan difícil como yo pensaba. Total. Les voy a dar un ejemplo y esta siempre me ha marcado, siempre. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas en X y Y empresa, cogí al señor, ¿cómo se llama? Al señor Cangrejo. Y Sí, falta más. imagínense que yo
estaba haciendo mis prácticas organizacional, no era más clínica. Ujú. Es decir, en una empresa. Exacto. Y no atendiendo pacientes. Me disculpo, falta más zanahoria. Entonces, yo vine, bueno, yo vine no, o había una persona en crisis, ¿cierto? Estaba súper mal, estaba súper grave, o sea, Ujú. y mi amiga me dice, mi amiga la encargada de hacer como que De orientación, exactamente, me dijo, vamos, acompáñame. Yo como que no, yo temblaba, y yo no, ella me dijo, vamos, acompáñame. Y yo, bueno, está bien, yo voy. Literalmente yo fui, marica, sin echarles mentira. Tú fuiste el que Era atendió la crisis. así. O sea, la señora era así. Y bueno, hicimos la atención en crisis, Ya después a los 2 días, a los 3 días, yo la vi por los pasillos de la empresa. Adivinen, más bajita que yo. ¿Cómo así? La persona era más bajita que yo. Y el O sea, día de la el crisis yo la vi miedo, más alta ajá. que yo. Y ahí yo siempre ¿cómo se dice? Lo asocias. Sí, con el miedo. Era tan grande mi miedo que yo a ella la veía gigante. Ya después que pasó todo, era más bajita que yo. Yo les cuento pues, Anécdota. como otra anécdota de las prácticas, y es que en las primeras, pues como las primeras experiencias con pacientes, yo hice las prácticas en la arquidiócesis, Yo también. entonces atendía sobre todo población infantil y población pues adulta mayor. Y en una de esas, una señora que fue como mi segunda paciente en todo este camino, era una señora adulta mayor y ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no me dejaba intervenir. O sea, yo no podía preguntar nada porque ella quería seguir hablando y hablando. Entonces a mí me agobiaba mucho las sesiones con ella porque yo decía, ¿será que es que entonces yo no sé cómo lidiar pues como con una comunicación que sea recíproca? Luego hablándolo pues como con mi asesor y demás, me voy dando cuenta, lo único que necesita la señora en ese momento, o lo que necesitaba era que la escucharan, hablar y ya. Y yo por allá armándome mil análisis del por qué no me dejaba hablar, ¿cierto? Entonces, todo eso para decirte, a mí todavía me da miedo cuando llegan nuevos pacientes. Yo soy como que, no, yo sí sabré lidiar con lo que, o sea, con cuántas cosas será que va a llegar o pueden llegar las personas al espacio. Entonces, creo que a uno nunca le deja de dar temor o nervios como la novedad, la incertidumbre. Sí, pues como el enfrentarte a una situación nueva, ¿cierto? Por ejemplo, yo siento que todas las etapas tienen un miedo específico, Ujú. que lo viven las personas de manera muy diferente. Por ejemplo, si yo estoy en el colegio, ¿cierto? Yo trabajo en un colegio, yo sé que ese miedo es real, ¿cierto? Los chicos cuando se van a graduar del colegio tienen un miedo enorme como a qué voy a hacer saliendo del colegio. ¿Y ahora qué? El colegio es mi lugar seguro pues para muchos de ellos es un lugar seguro, ¿cierto? Ya cuando pasan a la universidad, los primeros días es como, qué miedo la universidad, qué me depara, me graduó de la universidad, fue madre el trabajo. Y en la propia universidad hay un montón de miedos que uno enfrenta también, ¿cierto? A la práctica, a todo. Yo me acuerdo que cuando nos graduamos, yo no sé si fue el papá de alguien que va diciendo es que felicitaciones, ahora entran a ser desempleados. Ay, eso a mí me tocó en el alma. Yo dije, sí, claro, y nos dijo a todos a la vez, pero mira que cada cosa, o sea, como que uno le presta atención a lo que le quiere prestar atención. Y en ese momento fue como, es verdad. No tanto. Y solo ese comentario me llevó a mí a buscar trabajo en otra cosa por fuera de la psicología porque la veía muy inalcanzable, como que yo sin experiencia, ¿qué me van a llamar, cierto? ¿Dónde será que yo voy a poder conseguir trabajo? No, y también no tanto, o sea, ustedes nos han dado cuenta que a veces se nos queda más lo negativo que lo positivo. Uh-huh. O sea, recordamos más lo malo que nos dicen y lo malo que nosotros nos decimos a lo positivo que nos dicen. Sí. Sí, por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar que cuando yo decidí estudiar psicología y mi familia extensa supo, o sea, no mis papás, sino tíos, Uh-huh. primos, varios de ellos me decían como, y la psicología sí da para vivir, o sea, sí es como algo rentable. Y
por un tiempo eso fue un miedo muy grande para mí, porque yo decía, "Jue madre, yo me estoy acá matando 5 años para estudiar algo que después de pronto a nivel profesional y económico no me va a dar un fruto". Y ahora todo lo contrario, la psicología es lo que sostiene mi hogar y también pues como toda mi parte profesional. Pero saben también por qué yo escogí psicología. Uno, porque me gusta. Dos, porque me apasiona. Y tres, porque yo fui muy inteligente. Ujú. No escogí la carrera por si se ganaba o no. Yo la escogí por el campo de acción. Porque el psicólogo puede trabajar en todos los campos. Ujú. Un médico no. Un médico solamente puede trabajar en campos de la Esa medicina. cebolla me dieron Ujú. como A mí ganas de también. llorar. Ay, Es que es son morada. celosas. ¿Cómo hace? Dicen que cuando la cebolla te hace llorar es porque tú eres celosa. Y eso que no la piqué yo. Y a mí no. Pero ese Entonces, vapor. sí, me mató. eso mata. El ajo también. Entonces, por eso fue que yo dije, "Ah, perfecto, Ujú. es que tengo varios campos de acciones, no solamente me reduzco en uno, como las leyes. El abogado que solamente en leyes, Ujú. pero en cambio yo en todo, jurídico, organizacional. No, y no solo eso, puedes emprender de muchas formas, acompañar procesos de muchos tipos de comunidades, impactar de Sí. diferentes maneras, ser creativo, o sea, el miedo aquí es más a empezar, o sea, usted busque su lugar en el que usted se sienta seguro, quizás no es la clínica o quizás es un tema diferente al que por lo menos trabajamos María y yo, pero creo que de eso se trata, ante el miedo aparece algo que es la frustración o la procrastinación, ¿cierto? Entonces creo que ese miedo o esa procrastinación casi siempre responde a como ese miedo a decepcionarnos y no hacer las cosas como estábamos esperando O que esperan la surgieran. otra persona que nosotros pues Ujú. lo O sea, hagamos. como por no, ese miedo a no poder cumplir con las expectativas sociales e individuales Y frente sociales, a algo exacto. que yo vengo fantaseando o teniéndole muchas expectativas durante mucho tiempo. Entonces, como que alimento ese banco como de expectativas, de ilusiones y no termino haciendo nada. ¿Por qué? Por el miedo a no hacerlo lo suficientemente bien. Y ahí yo iba a añadir algo, pero antes de añadir eso, para los que quieran hacer esta receta en casa, Ay, no. ¿qué llevamos? Zanahoria, cebolla, ajo, todo ralladito picado. Y ya le vamos a añadir la carne molida. Esa lasaña es mixta, entonces vamos a hacer carne, vamos a hacer pollo y también champiñones. Entonces ya, Añadimos esta. ya esa la añadimos, Ahí. exacto, y le echamos especias. ¿Qué especias le vamos a echar? Le vamos a echar pimienta, sal de ajo, orégano y albahaca. Mientras se cocina así eso súper bien, ya luego le echamos la salsa y ya mientras se hace toda esa preparación ponemos a calentar el horno para nuestra lasaña. Qué carne tan rara. ¿Verdad? Porque Como toda compacta. pues es que está empacada, congelada. compacta. Pero bueno, digamos que hay algo que yo creo que resume eso que hemos venido hablando y es ese miedo a no ser suficientes. Es un miedo que es demasiado común en las personas, o sea, es exageradamente común ese miedo a no ser suficientes O a no ser exitosos. o a no ser exitosos o a no ser capaz, ¿cierto? Y son miedos que muchas veces pueden venir de experiencias pasadas, pero también son miedos que pueden venir de tu, pues de tu forma de crianza, de tu forma de tu historia. de tu historia familiar, ¿cierto? De pronto acciones pequeñas que tus padres o tus abuelos o los que te cuidaban hacían, que tú decías, tengo que hacer más o lo que yo hago no es suficiente, ¿cierto? O que tal esto vez- es fundamental en la familia, pues como que era lo más validado, como tú tienes que ser eso, yo espero eso de ti. Y yo no entiendo el por qué tenemos que cambiar solamente porque crecimos, porque cuando pequeños sí le decíamos a nuestro papá los miedos y porque cuando ya estamos grandes son miedos silenciosos, o sea, ¿por qué no hablarlos también? Es que también es bueno, es normal. Parce, un ejemplo, uno va por una calle y ve la calle oscura, a uno le da miedo, y eso no quiere decir que uno sea gallina o uno no sea suficiente como por no querer defenderse o por no saber, pero la verdad es bueno comentarlo, decirlo, hablarlo con la persona que ustedes tengan de confianza. Y yo creo que cuando uno se anima a contarlo, pasa algo y es que uno se da cuenta de que las demás personas también tienen miedos. Exactamente. O que incluso puede ser que tengan el mismo miedo.
compartido, de pronto no igual, no es la misma escena gráfica, sin embargo hay sentimientos similares, pues como decir, no sé, la falta de conocimiento, el miedo a la incertidumbre, es sentirse confundido, no saber qué decisión tomar, porque a veces creo que el miedo también es porque cada vez que uno elige algo tiene que renunciar a otra cosa. Entonces, cuando uno toma una decisión, tiene que asumir todo lo que eso conlleva, todas las implicaciones. Entonces, creo que el miedo a veces es como a no poder sostener la decisión o a no poder sostener como ese paso o esa... Sí, Es que yo también siento que son las cosas más que nos unen que nos separan. claro. O sea, literalmente bueno, yo sí. pienso que todas las personas tenemos ese tipo de miedo al fallar, el tipo de miedo a no ser suficiente, ya sea para tu pareja, para tu familia, A para no tus ser hijos. suficientes, a ser rechazados, a no ser valiosos, a no ser amados. Y yo creo que también ese miedo se infunda Eso también. mucho más, sí, porque también hay otro miedo que lo transversaliza y es el miedo a ser juzgados. O sea, como que entonces yo no tomo decisiones, yo no me arriesgo, yo no actúo de manera auténtica, Ya le ya le echaste. eché, sí. Eh, Y este, por allá es que nos quedó salado. esto es lo mismo. No, eso, no, espera, yo le eché este que eso es muy picante. Entonces, Bueno, no hago nada. no, sí, échale este. Entonces no nos arriesgamos a ser auténticos porque ¿qué van a decir de eso que yo estoy haciendo, cierto? Inclusive se vuelve, en psicología humanista lo llamamos como una forma muy de vivir desde los deberías. Yo debería decidir esto, debería hacer esto, debería estudiar esta carrera porque es lo que mi familia espera de mí. O yo debí en el O pasado, debí, me desde la culpa, arrepiento. porque no lo hice, ya se me está acabando el tiempo, Ujú. tantas cosas que pude haber hecho si no hubiera tenido miedo. Por ejemplo, ¿qué sería esa cosa que hoy ustedes quisieran hacer si no tuvieran miedo? Irme del país y dejarlo tirado y viajar por toda Europa. Mentira, porque ella lo que quiere es ir a Italia, vivir en Italia. Pero igual, pues siento que no es algo que yo no puedo llegar a hacer, pero me da miedo porque siento que hacerlo primero implica mucho, ¿cómo decirlo? Tiempo, No, dinero, más que el tiempo es el dinero, exacto, mucho esfuerzo económico. No, y renunciar a muchas cosas. Y mi claro. trabajo no me permite yo decir, me voy a ir a viajar por el mundo 3 meses porque yo gano así, pues yo vivo y gano plata, ¿no? Me toca trabajar mucho, ¿cierto? Porque mi trabajo es muy de contacto con el otro. Entonces, eso me da miedo, pero si no lo tuviera, lo haría. O sea, sin pensarlo, lo haría. Tiraría todo. Yo diría que empezar a ejercer la psicología. Sal. Eso tenía que salir. Ah, bueno. Yo diría que empezar a ejercer la psicología. Y yo creo que eso, yo ya haciéndolo, me abre mucho la puerta de muchas cosas. Pues económicamente, socialmente, como lo quieran ver. Pero yo creo que ese es como el miedo como que me ata, como que está apoderado de mí. Ay, yo no sé yo. ¿Qué podría ser? Es que uno se pone a pensar y uno dice como que, marica, son preguntas que tal vez nosotros nunca nos hemos puesto como a pensar, como Por el miedo, que es algo que yo haría si no tuviera miedo. Pues la verdad, yo también me iría a viajar por el mundo. Yo, muchas cosas. Más la verdad, me encanta India, pero me da miedo ir a India por las ratas. El pollo. También. Entonces yo creo que ir a India, yo me encantaría. Y no lo hago por Ok. miedo, Ujú. por miedo, la verdad. Yo no sé, yo siento que yo en estos momentos estoy viviendo una vida en donde estoy enfrentando muchos miedos. Quizás por eso no tengo algo en mente. Y miedo que tal vez tú no sentías tan presente, pero ahora que lo estás viviendo, Exacto, o sea, antes era como una ilusión, como una fantasía, como, ay, yo quisiera eso, pero yo no sé si yo alguna vez seré merecedora, o yo no sé si alguna vez alguien me va a elegir, o yo no sé si alguna vez... ¿Y por qué digo eso? Pues porque en estos momentos son muchos procesos de cambio que estoy viviendo por fuera de la ciudad, ¿cierto? Estoy estableciendo mi familia, estoy tomando decisiones pues como muy arriesgadas que en su momento
no sé, yo me considero una persona muy cautelosa e intento no moverme mucho, pero creo que en estos momentos estoy asumiendo todo eso con mucho miedo. A veces cagada del susto, Pero mira que el miedo no te está, paralizando. exacto, o sea, te está haciendo también como que, hijo de madre, ¿y si salto qué? Total. ¿Qué puede pasar si salto? O sea, si uno da el salto ese, ¿qué puede pasar? O sea, lo máximo que te puede pasar es que te caigas, pero así como te pares, te caes. Pero yo creo que es Listo. como perderle un poquito al miedo a eso que se pierde cuando uno se mueve, cuando uno da un salto. Yo lo que siento en este momento de mi vida es que como que se deja atrás un montón de partes de mi vida por poder tomar estas decisiones. Baby, pero si uno se pone a pensar y si uno lo pone a mirar más filosóficamente y más así, Ujú. o sea, ¿qué tal si pensamos cuando tú te caes, pierdes cosas y dejas cosas, ¿por qué no decimos que esas cosas no son tan necesarias para nuestra vida? O sea, que no son tan relevantes, déjelas allá Ujú. y usted siga adelante. Uno lo va entendiendo en el camino, pero al principio es muy difícil, Claro. pues porque son cosas a las que uno estaba muy arraigado por mucho Y es tiempo. difícil también uno como de entenderlo y de comprenderlo de esa manera, Ujú. porque uno siempre está con el pesimismo. Total. Entonces Con también es eso. el miedo a quedarse sin eso que a uno le asegura la vida, ¿cierto? Como Exactamente. recursos, personas, escenarios. Exactamente. Sí, es adaptarnos. Yo me perdí. Pero es que alguien tiene que revolver porque si no se quema Lo siento, es tu receta. y no almorzamos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Ah, bueno, ya está Ujú. en El la revuelto. olla, está el revuelto, es como la consistencia de la lasaña, está la carne, el pollo, con los vegetales y Y con eso. las especias, ¿cierto? Debemos que se cocine un poquito ahí el pollo y eso, y ya cuando esté más cocinadito le echamos los champiñones porque eso se cocina más rápido. Y bueno, es que yo cocino y me disocio. Demasiado, pero para todo. Pero me disocio, entonces ya luego de eso, lo que vamos a hacer es empezar a preparar la pasta. ¿Qué se hace? Se coge en una sartén, agüita caliente, se pone la cantidad de pasta que vamos a usar y después se pasa por agua con hielo. Ujú. Así la hago yo. Ok. Y ya luego la armamos con el queso que está por acá, ¿cierto? Y el queso parmesano. Pues a mí ya mi mamá me dijo como que, hey, hagamos lasaña, ok. Entonces ella me dijo, pero no se puede calentar en agua caliente, también lo puedes meter en agua fría y eso te ayuda a que la pasta se... Pero adivinen que todas las pastas que pegó, ninguna sirvió. Ah, Es que tiene una forma, o sea, Es como de una en una y ir sacándola también, porque si la dejas mucho tiempo y todas juntas, se pegan, exacto. ujú. Y ya entonces lo vamos a poner a precalentar el horno, ¿cierto? Lo vamos a prender y lo vamos a poner a precalentar a 200, ¿cuántos? 210, 240. Ya les haz lo que digo. ustedes quieran, no pasa nada. Bueno, estábamos hablando de que hay miedos que heredamos, ¿cierto? Como a nivel familiar. ¿Cuáles creen ustedes que son esos miedos familiares que hoy los de pronto no los dejan mover o tomar decisiones o que de pronto nos hacen como percibirnos a nosotros mismos de una forma errónea o irracional? Yo creo, baby, que lo que voy a decir tal vez lo pueden tomar muchas personas como propios también, en el Ujú. sentido de que yo creo que el miedo que no me dejan casa, pero me dejan miedo. El miedo que me da, yo creo que es el miedo, Esas herencias. ajá, es el miedo como a no crecer y a no lograr lo que tal vez mis papás lograron y sabiendo que ellos en su momento no tenían el soporte económico que tal vez tenemos hoy en día. Y ellos han logrado muchísimo. O sea, mi papá empezó cogiendo café y mi papá era un pigmeíto. El que no sabe qué es pigmeíto quiere decir que es pequeñito. Y literalmente no llenaba la bolsa de café. Y de ahí fue que se fue, fue como para Cartagena, ya logró tener un negocio y crecer y crecer y crecer. Y por tuvo demasiadas caídas, o sea, negocios que se iban en quiebra y otra vez volvía mi papá y salía a flote, gracias a Dios hoy en día estamos más estables, pero es eso, o sea, es el miedo al no saber enfrentar esos fracasos y ser menos.
Pero cuando tú dices que es heredado, ¿eso quiere decir que tus papás también lo sintieron alguna Claro, vez? mi papá. Pero más que todo mi papá, yo creo que también por los, desvistiendo a la familia, también por los hermanos. Porque mi papá veía que mis tíos crecían y él no. Entonces él decía, pero, sí me entiendes, o sea, ese es O el sea, miedo. desde generaciones atrás uno se está comparando con los Claro, otros. Sí. obvio. Yo creo que en mi caso, algo que yo he heredado de mi familia, el miedo es como, yo creo que más que un miedo es un estilo de vida y es como esa necesidad o ese impulso a siempre estar produciendo, ¿sí? O sea, y no solamente por parte de mi papá, o sea, toda mi familia de papá y mamá son súper trabajadores, se saturan, o sea, como que la dan 100% por el trabajo, y yo soy así. Pues yo trabajo mucho, Si la vieran haciendo la maestría. Ay, entré en un colapso emocional cuando hice mi maestría porque pues trabajaba, Maestría, 3 trabajos. tenía, no, porque en ese tiempo Exagerada. solamente estaba en 2 trabajos, en el consultorio y en el colegio. colegio. Con eso es suficiente. Son, ¿cuánto es? 4 por 3, 12. Son 12 pastas, Ok, que son 2 capas. Bueno. listo. Entonces, sí, yo siento que más que un miedo es un estilo de vida, pero ahí va lo otro, y es que yo sí siento que yo he heredado un miedo, y es el miedo como a no ser suficiente, o sea, como que por eso yo he identificado que yo hago tantas cosas todo el tiempo, muy, muy inconscientemente a veces, o sea, como que me resultan cosas y yo sí a todo, o sea, yo soy la amiga sí a todo, hasta para lo que me carga. Entonces siento que eso se ha sido muy heredado porque viene mucho como de ciertas formas de crianza en mi familia, ¿cierto? De la exigencia, de hacer todo de la mejor forma, las expectativas, de nunca renunciar a nada, de que yo soy capaz con todo, ¿cierto? Obviamente yo con el tiempo sí he llevado a soltar muchas cosas. Sí. Todavía me cuesta. Pero gracias a que has soltado cosas, estás aquí hoy haciendo el podcast con nosotros. Así es. O si no, nos vemos una vez al año. Si no, me vería una vez al año con ellos y trabajaría todos los días. Y, O sea que sí. Es que y ella- sigo soltando cosas. Ella también. es de la canción, ella se reveló. En mi familia, por ejemplo, yo creo que es la dependencia hacia los hombres. La dependencia emocional. Es como esto de pronto no saber cómo sobrevivir emocional, psicológica, económicamente sin los hombres. Es como que se quedan atrapadas en las decisiones relacionales. Entonces, como que ya estoy aquí, ya como me salgo. Pero también lo que he percibido, baby, es Los que champiñones. pues tú sí tienes ese miedo, pero lo que uno percibe es Yo que las mujeres de esa familia son las más fuertes, ¿Cómo así? Susi vive en un matriarcado. que son las más fuertes. Sí. Me acuerdo, Ustedes son las que han salido me adelante. acuerdo de mi psicóloga diciendo eso, y es todos esos hombres que han elegido son inoperantes. O sea, le tienen miedo a estar solas y realmente son ellas las que sostienen los hogares. Literal. Obviamente ese no es el caso de Totalmente. Susi, Porque yo he cambiado la historia a través de mi proceso. pero es bueno resaltarlo para que ella también sepa que dentro del miedo tampoco las deja ver lo fuerte que son. Ay, tan bello. Lo fuerte que son, porque es que literalmente, marica, todas esas mujeres son las que levantan. Totalmente. Así es. ¿Sí ven? Que el miedo a Así veces no es. deja ver bien el paisaje. Entonces, bueno, vamos Ajá. por la salsa. Ojo, ojo, esto no es pagado. Ojo, ¿Cómo así? A la las Publicidad. marcas, no. Publicidad. No nos patrocinen, no. Por eso bajo las pasticas. Sí. Yo la puse como si le estuviera haciendo publicidad a las Y pastas. no. No, obviamente, pues nada es patrocinado realmente. Ujú. No, nada, porque todo sale de nuestro bolsillo, de nuestra cocina. Pero entonces sí, o sea, literalmente el miedo a veces no nos deja ver el paisaje. Totalmente. Ujú, Y tenemos que tener la vista 360. ujú. Entonces, bueno, veámonos en una perspectiva futuro. Pasaron tantos años. Carajo, ya con las arrugas, con la... Tenemos 50, 60 años. Ujú. Y nos sentamos a pensar y en retrospectiva a ver la vida, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. ¿Qué es peor? ¿Arrepentirnos de algo que no hicimos? ¿O de algo que nunca intentamos?
Pues yo creo que esa pregunta es más para ustedes. ¿Por qué? Porque Porque yo siento que yo a veces yo hago las cosas y no me arrepiento. Y yo las hago es por eso. Para en un futuro decir por qué no lo hice. Pero pueden haber cosas, por ejemplo, el tema profesional. yo me perdí. No, porque es que el tema profesional, baby, Vayan hablando. ya me está entrando. Que si de tiempo, años, pasaron años, si tienes 50, 60 años y estás mirando, evaluando tu vida en retrospectiva. Ujú. ¿Qué sientes que es peor para ti? ¿Arrepentirte de algo que hiciste o de algo que no intentaste hacer? Yo diría que algo que no hice. Respuesta dando la espalda. O sea, eso es lo que tú tal vez te arrepientes en unos años. ¿Ustedes creen que todavía seamos amigos y cantemos viejitos ya? Con la chapa salimos así. Haciendo el podcast. Literal. Este mismo tema en el mismo podcast Ajá. en 40 años. Y a uno diciendo, es que los nietos no sé qué. Bueno, mira, yo no. No, hablando de la vejez, por ejemplo, en estos días me salió un post que eso es un miedo muy grande que yo tengo y que no tenía cuando era chiquita. ¿Cuál? Y es ese miedo como a ver a mis papás envejecer. O sea, siempre, esperen que me siento como al revés. Ay, usted hable. Yo Bueno. revuelvo, hágale. Es que toca echarle más salsita. Dale. Igual también se pueden admirar. Dale, Miren, dale. miren este de real. Admiren. Ay, no. Ay, pues ya voy a echarle todo eso de aquí nomás. Habla pues. Digamos que, juégalo y le echas más. Digamos que, ay, estamos más boleados. Hay algo que a mí me da mucho miedo y que desde la pandemia lo empecé a sentir. Es como esa finitud, no mi finitud, o sea, a mí realmente no me da miedo morirme, no he experimentado ese miedo. Creo que en cierta forma sí me da miedo, pero no es un miedo así que me Todavía no que me hemos llegado consuma. a esa etapa de la vida. Muy Exacto. seguramente después, Exacto. en cierta edad. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, pues sí me afecta mucho como ver cómo mi familia va envejeciendo, ¿cierto? Mis papás, más que todo, mi perrito, o sea, como que todo eso me afecta muchísimo y es un miedo muy real, porque es que, o sea, no hay nada más real y seguro para todos nosotros que la muerte. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, antes, cuando yo era más chiquita, cuando vivía con mi familia, no tenía ese miedo. Y ahora, claro, yo siento que también el ser independiente también hace que yo tenga más presente ese miedo porque yo no estoy con ellos siempre, ¿cierto? Entonces, es un miedo que yo no tenía antes, pero que ahora sí tengo y yo sé que muchos de nosotros Total. lo tenemos. Así es. Y que creo que en la medida en la que uno va creciendo se va dando cuenta de cosas, de la finitud de Que ciertas anteriormente no lo teníamos presente, pero que ahora sí. Que pensábamos, un ejemplo, a veces yo creo que uno pensaba que los papás son para siempre. Y más cuando uno ya empieza a crecer, que se va independizando, se va alejando de pronto de la familia o tomando decisiones que de pronto no van por la misma vía que la familiar. Entonces uno empieza a sentir como si cada vez ellos son más finitos y yo cada vez tengo menos tiempo para ellos, ¿cierto? Total. ¿Qué tanto de verdad estoy como aprovechando, cuidando, ¿cierto? O incluso sosteniendo emocionalmente a quienes estuvieron ahí de manera Para mí. omnipresente todo el tiempo. Es cierto, eso sí es verdad. O sea, yo creo que eso es un miedo generalizado. Bueno, no en todos, pues, pero en la mayoría de personas yo creo que sí. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que vamos a deber la segunda parte de la receta. Estamos ya con todos los ingredientes revueltos y hechos. Yo creo que al final les podemos mostrar, ¿cierto? Como modo más cámara rápida. Modo chisme de cómo quedó la receta. Cómo quedó la receta, si les gusta, nos pueden escribir, como, ay, pásennos la receta. Oscar también sabe una muy rica, pues una forma muy rica de hacerla, que yo no sé, entonces también válido que le preguntemos a él su receta, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hablando de miedos, yo siempre pensaba, ay, qué rico una lasaña, a mí me encanta todo lo italiano y todo. Y yo pensaba, yo no, eso es muy difícil. Por miedo, ¿cierto? Por desconocimiento. Yo también, pero resulta que desde que ya vivo independiente, ¿cierto? Me ha encantado todo el tema de la cocina, o sea, para mí es súper maluco comer aburrido. O
O sea, como que un pollo y ya no, el pollo le tengo que echar champiñones y que no sé cuántas y tales. Pero en y la medida en la que gratinado. uno va aprendiendo y conociendo el camino es más fácil. Entonces yo creo que Sí. esa es la conclusión del día de hoy. Y TikTok es un buen recetario. Yo en Ujú. TikTok busqué y me enseñó la receta. Ay, sí, es cierto. Ujú. Entonces, si también les han ido a cocinar, arriesguense, que pueden salir cosas muy buenas. O se les puede quemar, pero el proceso es lo que nos ayuda Yo a creo aprender. que, exacto, la conclusión es esa, es que a veces pensamos que entonces hay que pasar de un lugar al otro extremo, por allá, al otro lugar de la decisión, no, poquito a poquito, decisión por decisión. Primero hay que empezar a averiguar, mirar, expandir como la perspectiva y yo creo que ahí uno le va Es que como yo siento que muchos quieren el éxito, pero no de el una. proceso. Pero no el proceso. Entonces debemos de también abrazarlo, quererlo, amarlo, porque es que en ese proceso es donde tú aprendes y aprendes muchísimo. Ujú. Ya cuando llegue el éxito ya lo agradeces y dices gracias. Pero es poco a poco. Sí. Además, ¿qué concepto tienes del éxito? No, si hoy estoy más cerca de eso que quiero, eso es algo exitoso, ¿cierto? Es un logro que estamos como obteniendo en ese momento. Total. Y ojo, no se dejen, como, ¿cómo se dice? O sea, no dejen ver como el Instagram como si eso fuera el éxito que yo quiero tener. Los ideales. Exacto, compararme. Creo que eso es Exacto. algo que no hablamos, pero pues vale mencionarlo ya para cerrar. No. Y es que muchas veces, claro, nos sentimos atrás, nos sentimos menos, nos sentimos estancados, no porque tú estés estancado o seas menos, sino porque las redes sociales nos muestran una realidad supremamente distinta. O sea, entonces para ser exitoso tengo que ser influencer y tener 1000 marcas que me patrocinen. Yo creo que hay que No. permitirnos humanizar más los procesos, la realidad, permitir equivocarnos, irnos moviendo, investigar, evaluar y dejar de ver a los otros por acá, como Oscar vio a la paciente de... Ujú. No verlos como si fueran más grandes, sino como todos somos iguales y Míralos a llevamos la cara procesos y diferentes. ten siempre presente que esas personas que tú ves acá también están cagados del susto con él. Entonces, Así bueno, eso fue otro episodio más de Conversaciones de sofá. Cocinando.